Hola, soy Juan Sebastián Torres y este es el segundo parcial de la materia Estructura Económica Mundial y Argentina. Yo había elegido, o perdón, con nuestros compañeros habíamos elegido hacer el tema de la basura que contaminaba los océanos, pero bueno, como yo no pude rendir, eh, tuve que elegir un nuevo tema, el cual elegí el cambio climático. Ahora voy a presentar, ya que la profe quería que seamos ingeniosos a la hora de mostrar y hacer un parcial. eh, Hice una presentación en PowerPoint sobre cambio climático y creo que a partir de ahora se va a estar viendo. Bueno, antes que nada, bueno, al elegir cambio climático, que si bien creo que debe haber sido un tema que muchas personas deben haber elegido, me pareció que era muy interesante poder abordar este tema porque englobaba muchos de los temas que veníamos viendo en, en las clases y que era muy interesante para analizar. Yo lo planteé con unas tres preguntas que acá vemos en la primera que dicen qué es el cambio climático o cómo lo podemos evitar, que viene con una cruz que ahora lo vamos a explicar, y cómo lo podemos reducir. Bueno, antes que nada, el cambio climático son los cambios a largo plazo de las temperaturas de los patrones climáticos, ¿no? Estas cosas pueden ser naturales, como también pueden ser abordadas por el hombre, ya que a partir del siglo XIX las actividades humanas han sido los que han forzado esos cambios climáticos y han hecho que las temperaturas aumenten a través de quema de combustibles fósiles, como puede ser el gas, el petróleo, el carbón. Y esos gases que atrapan el calor son los que llevan al aumento de la temperatura, ¿no? Volviendo a la pregunta de recién de por qué decíamos reducir y no evitar, es que tenemos que entender de que esto no se puede evitar. Lo que podemos hacer es menguar y tratar de mitigar los efectos que produce este fenómeno, ¿no? Y una cosa que es importante, que en la próxima filmina lo vamos a ver, cuál es la diferencia entre el calentamiento global y el cambio climático, porque muchas veces asociamos esas dos definiciones como algo similar y realmente no lo son, ya que, bueno, como habíamos dicho, lo que era el cambio climático, el calentamiento global se diferencia porque es el aumento de la temperatura del planeta, provocado por las emisiones a la atmósfera de gases de efectos invernaderos. Que obviamente esto ha provocado que el clima de manera natural haya ido aumentando, ¿no? Y bueno, provocando daños muy importantes para la humanidad. Entrando un poquito más en el tema, que es el calentamiento global, uno de los principales gases que a partir de la revolución industrial fueron, a partir de las empresas, de, de las fábricas, emitiendo gases nocivos, como son el dióxido de carbono, el metano, el vapor del agua, que en sí no es dañino, pero que también influye en que nuestra Tierra tenga la temperatura que obtiene. De hecho, gracias a estos gases que se van sosteniendo, es lo que hace que la temperatura no tenga el real impacto, que serían menos 18 grados, ¿no? Entonces, este exceso de dióxido a partir de las quemas en las fábricas, tanto lo que fue al principio con carbón, después con gas, con petróleo, lleva a este aumento, ¿no? Acá vemos una foto de,
de cómo está emitiendo gases, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias del calentamiento global? Bueno, una de las consecuencias es generar huracanes, por ejemplo, a grandes magnitudes, que haya inundaciones, que haya derretimiento de glaciares, que aumente el nivel del mar, que haya derrumbamiento en las montañas de nieve. Y bueno, todas esas cosas han hecho que el calentamiento global haya sido una parte muy importante y la causa, digamos, de este cambio climático. Acá tenemos una filmina que me parecía muy importante resaltarla y relacionarla con lo que son la población, ¿no? De todo lo que hemos estado hablando sobre la cantidad de población y lo que va a ser en un futuro, ¿no? Y una de las cosas que también tenemos que entender es que este mundo, tal como está dado hoy, y sin considerar los otros efectos que hemos estado analizando también en la materia, está preparado para 7.500 millones de personas, ¿no? En donde se estima que en el 2050 vamos a ser 10.000 millones de habitantes, lo cual nuestras infraestructuras, nuestros países, las inmigraciones, van a ser un papel clave para entender lo que es el cambio climático. Es importante analizar también lo que ha sido el Foro Económico Mundial, ¿no? En este foro siempre los países llegan a conclusiones en donde se transmiten a través de informes lo que normalmente es un riesgo para la humanidad. Siempre, o hasta hace muy poco, las guerras eran el principal motivo, como también eran las crisis económicas. Pero a partir de unos ciertos años, esto empezó a cambiar. La crisis del agua, los desastres naturales, los eventos meteorológicos extremos, como han pasado en ciertos países de América Central, las armas de destrucción masiva, que siempre es una amenaza, sobre todo en países de Oriente, y aparece el fracaso de las medidas contra el cambio climático, que no es un dato menor, ya que esto ha llevado a concluir de que todos los temas están relacionados de una cierta manera. Yo miraba una imagen que a continuación la vamos a ver, en donde cómo a partir del cambio climático podemos analizar un montón de fenómenos que han pasado o están pasando y están conectados con esto, ¿no? Puede ser la crisis del agua, por ejemplo, ¿no? Por citar un ejemplo. Un cambio climático en donde ciudades se inundan cuando antes no pasaba, genera que, por ejemplo, haya escasez de alimentos, que se generen epidemias y enfermedades, que los países no estén preparados para semejante fenómeno y mantener toda una estructura que generan inflaciones, que haya muchas personas que elijan irse de esos lugares, ¿no? Y estos desastres climáticos, por ejemplo, hacen también que fallen las infraestructuras, porque los países están preparados para una determinada población, como recién hablábamos, ¿no? Y bueno, esta foto me pareció muy interesante analizarla, como todos los temas son muy importantes y dónde estábamos parados nosotros como humanidad ante este fenómeno, ¿no? Y una de las cosas que me van a preguntar, porque si ven esta filmina así de la nada, van a decir que tiene que ver con la materia, ¿no? Pero el fenómeno del cambio climático es muy difícil de abordar y de concientizar. Y hoy por hoy no se concientiza a través del miedo, ya que muchas de las generaciones que nosotros conocemos y vemos y presenciamos,
ya toman como una realidad de que el mundo que viene va a ser como dice acá en la Firmina, un infierno. Acá puse el ejemplo de series como The Walking Dead, de Hallstatt, de Black Mirror, de Los 100, de Z Nation, que son todas series en donde se habla desde un mundo que dejó de existir, como por ejemplo la serie Snowpiercer, en donde la sociedad tiene que volver a recomenzar en base a cómo quedó un mundo prácticamente destruido. Entonces, me parecía muy importante analizar también desde el lado de la concientización cómo, cómo, cómo se analiza el mundo y todo lo que vemos, cómo influye. Ahora vamos a analizar algo muy importante en el cambio climático, que es el Acuerdo de París. El Acuerdo de París tiene como objetivo limitar el aumento de la temperatura mundial por debajo de los 2 grados centígrados. Si bien se han hecho esfuerzos, ya desde la revolución industrial ya aumentó 1 grado. Y siendo muy generoso, seguramente va a estar por encima de lo que es el aumento que ellos mismos se plantearon, dentro de los tantos objetivos que tiene el Acuerdo de París, ¿no? Pero bueno, también acá también resalté que alcanzar el punto máximo de las emisiones de gas del efecto invernadero a nivel mundial también es una prioridad muy importante del Acuerdo de París. Que cuando vemos la parte de Argentina vamos a analizar un poquito, si no me olvido, el Tratado de Kioto. Acá, bueno, les muestro un gráfico de los países que emiten dióxido de carbono hasta el 2015, en los cuales, por ejemplo, China, Estados Unidos son los principales, y acá vemos cómo estos países han ratificado este acuerdo. Tanto Rusia como Japón no, pero estos países han sido uno de los tantos firmantes, dentro de los 97 de los 197 que han firmado, ¿no? También es importante, bueno, como la materia lo dice, tener un poco de hincapié en lo que pasa en nuestro país, ¿no? Y el cambio climático no es un fenómeno que nosotros dejemos pasar. En todos los países afecta, en todos los países afecta de una determinada manera, algunos países afectan mucho más, hay países en Oceanía que en unos 30, 40 años tienen una potencialidad de que puedan llegar a quedar inundados completamente y desaparecer. Eh, no es nuestro caso, pero sí se analiza que un aumento del nivel del mar, por ejemplo, en Mar del Plata, podría llegar a inundar una parte de la ciudad. Acá vemos dividido en el país en lo que es observado y proyectado, y después lo que es proyectado y observado, ¿no? Lo que hemos analizado es que, por ejemplo, hay una potencialidad de que haya una crisis de agua en provincias como Mendoza y San Juan, el retroceso de los glaciares, que muchas veces vemos en la tele como se habla de que en Santa Cruz los glaciares cada día se desprenden antes del año anterior, y que cada vez este fenómeno se va repitiendo y tiene como un desenlace, obviamente, este calentamiento y el derretimiento de glaciares, que también, bueno, por obvias circunstancias hace los glaciares y, bueno, y otras placas más, los aumentos de los niveles del mar, ¿no? Como también las altas frecuencias de precipitaciones y estos estrés hídricos por aumento de las temperaturas que lo vemos en la parte norte de nuestro país. No quería olvidarme que Argentina, obviamente, ha firmado el Tratado del Acuerdo de París y también firmó el Tratado de Kioto. El Tratado de Kioto nos habla de las emisiones de gas, en donde los países tienen acordado un cierto
emisión como si fuesen acciones, en donde cada país tiene ciertas acciones para poder emitir y no puede pasarse de esos números. Es una forma de tratar de mitigar todo lo que este fenómeno eh, vamos viendo cada día más, ¿no? Y bueno, creo que los países han tenido una concientización de lo que está pasando. Como no todo es malo y perturbador, bueno, propuse y leyendo y algunas ideas de soluciones al cambio climático, ¿no? Eh, he averiguado y hemos visto en videos que la energía solar ya es más barata que el carbón, el petróleo y el gas. Eso es muy importante, ya que se puede emitir mucho menos gases y además la energía solar se puede instalar en países en donde no haya fronteras ni países que dependan sí o sí eh, para tener la luz o la energía, quiero decir, por ejemplo, ¿no? Después países como España, por ejemplo, el 75% del consumo de energía hoy lo produce con energía eólica, que es un número muy importante, ya que en Europa normalmente vemos que no todos los países cumplen. Y por ejemplo China, que es el principal emisor de dióxido de carbono, como habíamos visto en la filmina anterior, eh, ya tiene el 40% de los aerogeneradores eólicos del mundo. ¿Eh? Entonces, bueno, vemos cosas que son muy importantes para reducir los gases del efecto invernadero, ¿no? Después también el aumento de los usos de energías renovables tiene como consecuencia menores costos, es muy importante, menor dióxido de carbono, obviamente, lo que lleva a que haya menos peleas entre países, menos guerra, ya que podría producirse en cualquier país, ¿no? Esto también va a generar oportunidades de desarrollo para muchos países, por ejemplo, como le había mencionado recién, África, que tiene los números más altos de, de- de tener sol durante el año, por lo tanto, tener, por ejemplo, paneles solares en ese país sería muy importante, lo cual podría ser muy beneficioso para su economía y poder exportar energía, por ejemplo, a Europa o Asia, que son sus países, sus continentes limítrofes, ¿no? Después las infraestructuras se tienen que adaptar, lo que va a hacer que tengan una mayor resistencia a estos desastres que se generan, por ejemplo, estos huracanes violentos que cada día se producen y que cada día nos asombran con el daño que hacen, ¿no? Obviamente también esto va a ayudar combatiendo el cambio climático a que las inundaciones no, no hagan ciudades o países en donde su gente se tenga que trasladar, en donde sus recursos sean muy escasos, que tengan problemas con el agua, con los alimentos y los obliguen a migrar. Y bueno, y otra cosa también que yo propongo es que tiene que haber un plan muy grande de deforestación en donde ayude a reducir el dióxido de carbono, como también a reducir esta deforestación que, por ejemplo, en nuestro país, en Chaco, se ha producido en gran masa, llevando luego a que ríos como el río Paraná crezcan de una manera muy inusitada y que haya muchas ciudades inundadas, que hagan que esas ciudades la gente lo pierda todo y se tengan que ir a otro, ¿no? Así que bueno, esto es un poco lo que había hablado. Y bueno, nuevos puestos de trabajo para combatir la pobreza siempre va a ser muy importante. Acá veo, le muestro un breve gráfico en donde el cambio climático está en el medio y cómo está todo conectado
Por ejemplo, menor crisis de agua hace que haya menores crisis de refugiados, que haya menos pobreza, que haya menos escasez de alimentos, que si nosotros podemos combatir el cambio climático va a haber menos dióxido de carbono, lo cual se va a transformar en que vamos a necesitar más energías renovables, lo que deriva y tiene como consecuencia una menor contaminación, menores problemas de salud, menores problemas por ejemplo, de consumo responsable de la carne que está, bueno, está asociado con el metano, eso, ¿no? Y bueno, y mayor resistencia, por ejemplo, a los desastres climáticos. Bueno, eso es un poco la filmina, no me quería extender con el tiempo, pero bueno, ya llegué a los 19 minutos, y bueno, a modo de conclusión, quería poner esta foto que me parecía muy linda, que llevaba una frase que decía: la luz es la mano izquierda de la oscuridad, porque, bueno, la mano derecha es la luz, ¿no? Y, no, perdón, dije muy. Pero bueno, más que nada era tratar de entender de que debemos estar unidos y debemos tratar de combatir todos juntos, de que es un problema que existe, que no lo podemos evitar, que está a nuestro alrededor, y que es muy importante que como sociedad tomemos conciencia de lo importante que es tener primero la noción de lo que es, y que si hoy por hoy se puede combatir el cambio climático, va a ayudar a combatir muchas otras cosas que son importantes para toda la humanidad. Bueno, esto es todo.